esta reconocida Janet Inostroza y gran amiga y gran defensora de las mujeres. Mando un saludo a todo el equipo de valientes que también nos está escuchando en este momento. Y esto es así como con el IDE tendremos unas conclusiones y escribiremos sobre piedra una ley que nos apoye. Y mucho más tenemos para hoy. Está con nosotros el panel de violencia política. Bueno, Anita, muchísimas gracias por esa presentación. Yo quisiera presentar a las panelistas que van a estar esta mañana con nosotros hablándonos justamente de este tema que es una realidad cada día más visible, dada que cada vez hay más participación de mujeres en política. Y eso ha permitido visibilizar esta dura realidad en donde más allá de los tipos de violencia común que vivimos las mujeres, ahora tenemos que sentir, palpar con mucha más fuerza el tema de la violencia política. Justo aquí en el Ecuador estamos a las puertas de una nueva elección de presidente y vicepresidente de la República, nueva elección de integración de la Asamblea Nacional y pues cumbre y este momento que estamos viviendo pues nos ayudan a analizar este tema nuevamente. ¿Me confirman que estamos todos listos para poder empezar? Creo que sí, ¿verdad? Yo solamente tengo aquí. Quisiera presentarles a las panelistas que tenemos en esta mañana. Sí, un capítulo del que es importante hablar en este momento porque la definición de violencia política de género parte principalmente de la imposibilidad o de las trabas que se ponen bajo distintas modalidades para que las mujeres puedan ejercer el cargo para el que han sido designadas. Y aquí en el Ecuador está claramente definido que una vez que falte el presidente de la República por una u otra razón, es el vicepresidente o la vicepresidenta la que debe ocupar ese cargo. Sin embargo, pues en el caso de Rosalía Arteaga eso no sucedió, no le fue permitido, se violaron todos sus derechos, se violaron todas las leyes. Rosalía, ¿me confirma si está presente en el panel? ¿No la tenemos? Bueno, tenemos también algunas mujeres que están en este momento ocupando cargos públicos. Tenemos a Comandá Guevara, ella es viceprefecta de la provincia de Pastaza. Comandá, si puedes prender tu cámara para poder verte y poder saludarte, te agradecería muchísimo y que puedas participar directamente en este panel. También vi por ahí, estaba ya presente Carmen Aida Lazo, ella es ex candidata a la vicepresidencia de El Salvador y pues tiene algunas realidades que puede compartir con nosotros sobre cómo ella vivió todo lo que es la violencia política de género en su país, en donde pues tomaron importancia muchos factores que deberían ser secundarios en el caso de la política, ¿no? De cómo se maneja la política en nuestro país. Muchas gracias, Janet. Hola, Carmen Aida, ¿cómo estás? Ok. No sé si Comandá está presente también y puede prender su cámara para saludar. Sí, Janet, ¿cómo está? Buenos días, Carmita también. La verdad es que mi cámara está encendida y mi audio también. Antes estaba muy bien y ahorita ya no me veo. Sí, no te vemos en realidad. Sí, tenemos también a Carolina de la Cruz, consejera electoral y presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad y Derechos Humanos. Sí, está con nosotros Carolina. No la escucho, no la veo. Y también tenemos al ministro de Trabajo, Andrés Isch, que sí lo vi conectado. Ministro, no sé si usted también puede encender su cámara para poder verlo. Buenos días, Janet. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está y bienvenido? Qué gusto tenerlo participando de esta cumbre internacional
de mujeres, donde los hombres son total y absolutamente bienvenidos porque creemos en la comunidad y creemos en la necesidad de conversar entre ambos géneros, por supuesto, para poder resolver, debatir, resolver, pensar en la mejor manera de poder llevar adelante, pues en este caso la política, pero en general respetar y pues apoyar el desarrollo de las mujeres. Si les parece, vamos a empezar. Quisiera empezar contigo, Carmen Aida, para poder conocerte un poquito más. Yo ya te presenté como ex candidata a la vicepresidencia de El Salvador, pero quisiera que tú nos des ese primer concepto como para poder familiarizarnos y encontrar las coincidencias sobre lo que es, cómo se ha definido esto de la violencia política de género. Bueno, muchas gracias, Janet, y para mí es un gusto saludarles desde El Salvador. Bueno, muy brevemente, porque sé que somos varios panelistas, quizás comentarles que, tal como me presentaba Janet, yo fui candidata a la vicepresidencia en las elecciones del 2019 contra quien seguramente todos conocen y de quien tienen una opinión, que es contra Nayib Bukele. Nayib Bukele es un presidente que ha hecho que nuestro país, a pesar de ser pequeño, sea un país bastante conocido en el mundo por una estrategia mediática bastante sofisticada, bastante, digamos, muy bien construida a lo largo de los años, y para la que quizás yo no estaba preparada en mi ingreso en política. Yo, antes de ser candidata a la vicepresidencia, no había tenido ninguna participación en la política. Tengo formación como economista, y mi aspiración cuando me ofrecen esta oportunidad de entrar en política, que es lo que nos pasa a muchas mujeres, lo primero que nos preguntamos es si vamos a dar el ancho, ¿verdad? Siempre es importante tener la confianza de alguien que te dé esa confianza, ¿verdad? Para poder lanzarte este tipo de retos que cambian tu vida, porque deja de ser una vida privada a uno pasarse a una figura pública. En mi caso particular, pues siempre conté con el apoyo de mi esposo. Él me dio su apoyo incondicional. Decidí meterme a esto, pero para lo que quizás no estaba preparada era para el tipo de violencia política que iba a enfrentar en una campaña que fue sumamente dura. Quizás algunos de los elementos que ahora estamos enfrentando, yo creo que tenemos que, las mujeres que entramos en política, acostumbrarnos a no acostumbrarnos, pero por lo menos comprender el tipo de violencia que enfrentamos en una era de las redes sociales. Y particularmente lo que vemos es, por ejemplo, mucha noticia falsa. En mi caso particular, pues no les voy a contar tanta anécdota, pero desde mi vida personal hasta noticias falsas podrían ser hasta de la ropa interior que uno usa, obviamente noticias falsas sobre si tenía vinculación con un expresidente que estaba en la cárcel, y este tipo de temas que lo que buscan es, por una parte, buscan minar la confianza en nosotras mismas, buscan desalentar la participación de más mujeres en políticas, y que realmente son verdaderos, que realmente puede desestabilizar a nosotras, y aún si nosotros estamos fuertes, desestabilizar a nuestras familias. La mujer que entra en política siempre está pensando, la mujer que entra porque no sé si se escucha bien, bueno, la mujer que entra en política siempre está pensando en el efecto que esto va a tener en sus hijos. Uno tiene que conversar constantemente con su pareja, con sus hijos, de lo que está pasando, de lo que los hijos están viviendo. En mi caso particular, por ejemplo, mi familia salió muy afectada. A la mujer en política se nos dice también que si queremos sobrevivir tenemos que normalizar esto, tenemos que acostumbrarnos a que, como nos dicen, que nos resbale. Y se nos alienta a que nosotros cambiemos nuestro estilo de liderazgo hacia un estilo de liderazgo fuerte, tosco. En mi caso particular, yo para mí fue un ingreso muy duro, fue un ingreso muy difícil. Yo recibí amenazas hasta de que me iban a violar. En un país como estos países que son tan violentos, uno quizás ya no puede ir tan tranquilo al supermercado, uno de mujer, ¿verdad? Porque uno teme que todo este ruido que se está haciendo en las redes sociales, que ese ruido se traslade a acciones reales en la vida cotidiana. Recuerdo, por ejemplo, episodios que estaba con mis hijos y me gritaban, ¿verdad?, en la calle, gente que había sido contaminada por todas esas noticias falsas que habían sido sembradas en una campaña que fue una campaña durísima. Uno sale fortalecido de esta experiencia, uno de mujer lo que tiene que saber es que uno va a sobrevivir este episodio.
este episodio es duro en la vida, pero uno sobrevive. Y lo segundo que tienen que saber es que las mujeres indudablemente somos mucho más fuertes de lo que parecemos, lo somos. Que las mujeres tenemos un estilo de liderazgo que al llegar a asumir puestos de posición pública es bien complementario al estilo de los hombres. Nuestro estilo de mujeres es un estilo empático, no es un estilo de rockstar, ¿verdad? No es un estilo de ego, es un estilo colaborativo, de trabajo en equipo, de resultados. Y nosotros tenemos que tener la confianza del tipo de aporte que nosotros vamos a dar en los espacios, y que independientemente de la violencia que nosotros enfrentemos, y con esto cierro, tener la certeza de que independientemente de la violencia que nosotros enfrentemos, nosotros vamos a salir adelante. Si tenemos las herramientas legales y el apoyo de redes de mujeres, va a ser más fácil hacerlo que si lo hacemos solas. Y ahora vamos a analizar qué, digamos, qué tiene más peso, qué es más, qué funciona. Eso se había todas estas herramientas legales o esta red de mujeres pues que podría hacer más peso. Pero quisiera simplemente cerrar esta parte con un planteamiento, definiendo este planteamiento importante que hace Carmen Aida Lazo de su experiencia como candidata a la vicepresidencia en El Salvador, y es esa visibilización, este vivir en carne propia una nueva modalidad de violencia que se va consolidando, y es esta violencia cibernética, ¿no? Esta violencia a través de las redes sociales, dirigidas al desprestigio, a bombardear a una persona con cientos de mensajes para poder desmoralizarla y principalmente para poder desprestigiarla, es decir, sacarla de la jugada, sacarla de la contienda a punta de desprestigiarla, atacando todos esos valores que esa persona puede tener, inventando cosas falsas sobre la misma para tratar de desvirtuarlas, o si no encuentran ninguna falencia que pueda tener esa persona, ninguna falla, pues a punta de mentiras es como intentan sacarla de la contienda política. Y en este caso Carmen Aida se enfrentó no solamente a un candidato a la presidencia, que finalmente es quien está ocupando hoy la presidencia de El Salvador, el señor Bukele, no solamente a este pensar, a este populismo, ¿no? En donde como grandes estrellas de cine a participar en una contienda política, sino también a un poder económico enorme que se invierte en esas redes sociales para poder cumplir con este cometido. Entonces hay varias desventajas, ¿no? Porque te ponen en una batalla que tú no estás dispuesta a igualar, es decir, no estás dispuesta a rebajar para hablar de ropa interior o para hablar de si es que pues tienes pasado, presente o futuro en tu vida sentimental o personal, o si en la parte física uno es gordo, flaco, alto, bajo, guapo o feo, que es en lo que se concentran, o rubia o morena, que en mi caso pues yo también he sufrido mucho de ese tipo de violencia, y pues aquí pues ser rubia es un pecado, ser morena también es un pecado, ser lisa es un pecado, ser chureada también es un pecado, ¿no? Es motivo de ese bullying. ¿Cómo viviste tú esa parte, qué sentías, cómo lo analizaste en ese momento de tener todo este poder económico enfocado en el desprestigio a través de las redes sociales? Bueno, definitivamente creo que me habría gustado haber estado mejor preparada, y por esto creo tanto en los cursos, por ejemplo, que está haciendo la Escuela de los Hemisferios. Este tipo de preparación me habría gustado tenerla, me habría gustado tener un grupo de mujeres que estuvieran para mí. Me sentí sola, en realidad al inicio me sentí muy sola. No les miento, también busqué un poco de apoyo, ¿verdad? O sea, cosas que nunca había hecho en mi vida, porque, y lo he conversado con otras candidatas actuales. Nosotros tenemos elecciones el próximo año y están atacando a las mujeres desde ya con una crueldad. Y yo lo que hago es buscar estas candidatas, y a veces simplemente nos reunimos a conversar. Y yo les digo, hoy yo ya me puedo reír, o sea, aquí en El Salvador todo el mundo me dice Betty la Fea. Ese es mi apodo estandarizado aquí en El Salvador. Y entonces con otras mujeres compartimos qué es lo que ellas sienten. La forma de enfrentarlo es que no, es bien difícil evitar que eso mine la autoestima de uno, ¿verdad? O sea, a mí, que todo el día te digan que no te ves bien, que etcétera. Uno al inicio, digamos, está como, bueno, quizá de verdad
soy fea, ¿verdad? O de verdad esto es así. Yo tenía que recurrir como mucho a mi familia, a mi esposo para contrarrestar eso. Y creo que las mujeres lo que no podemos hacer es como decir que no nos va a afectar. Yo se lo digo a las candidatas ahora, ¿verdad que te duele? Y me dicen, sí, Carmen Aida, me duele. Incluso candidatas de partidos opositores. Ahora nos unimos entre varios partidos y hablamos simplemente de las cosas que vivimos. Primero creo que la mujer tiene que aceptar lo que le duele. O sea, uno no puede negar esa afectación y pretender que le va a evadir. Pero luego de esa, ¿verdad? Recordar y recordar 1000 veces que si uno está en un lugar, uno de mujer, siempre que esté en un lugar, siempre tiene que recordar que si uno está, uno se ganó ese lugar. Y mi único objetivo no era ser vicepresidenta, sino ser ministra de Hacienda, que era lo que yo al final quería. Yo decía, para eso estoy capacitada, la apariencia no es importante, y todo parte de uno, Janet. Al final regresa siempre a uno mismo. No va a haber nunca nada externo que pueda evitar que uno salga adelante si no lo hace realmente conscientemente, deliberadamente y con disciplina uno mismo. Claro que sí, y simplemente decir, bueno, pues estudiando y analizando el caso de Carmen Aida, si ustedes la buscan en redes sociales, esa campaña electoral se basó en una serie de memes en donde comparaban a Carmen Aida y su grupo de trabajo con el grupo de trabajo de la famosa novela de Betty la Fea. Pero Carmen Aida, qué mente tan corta de quienes hicieron eso, porque fíjate que la historia de Betty la Fea va mucho más allá de la belleza física, y a la final devela cómo esa mujer a la que tachaban de fea, cómo pudo conseguir absolutamente todo lo que cualquiera de las otras que se catalogaban como hermosas soñaban en la vida, ¿no? Más allá del amor, el haber podido ser aceptada, aceptarse como ella era y ser aceptada por los demás, tal y como ella se veía y como ella era, porque bueno, al final la arreglan un poco, le quitan las gafas y todo, pero seguía siendo ella misma, y eso es lo que yo quisiera rescatar de eso, ¿no? De que debemos como mujeres siempre enfocarnos en que en este tipo de contiendas, en lo que tenemos que ver es esa parte valiosa, interna, todos esos valores que podemos aportar las mujeres para que la política sea mejor. Quisiera hablar ahora con Cumandá. Cumandá Guevara es viceprefecta de la provincia de Pastaza, y pues ella también ha vivido en carne propia esto de la violencia política. Estoy segura no solamente en campaña electoral, sino ahora que ocupa ya su cargo, entonces también vive esa violencia que en nuestras leyes está definida como aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas directa o indirectamente en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales en contra de su familia. Esta violencia se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo. Eso en resumen. Dice algo más, pero no quiero tomarme más tiempo. Cumandá, por favor, cuéntanos cuál es tu visión sobre la violencia política de género. Sí, buenos días con todas las compañeras panelistas y el compañero también. Pues bien, mi historia es, estoy representando a las 17 viceprefectas que estamos aquí en todo mi querido Ecuador. Todas las injusticias que han pasado con todas nosotras como viceprefectas simplemente es por lo que dice en el COTAD, en el artículo 52, que todas las funciones de nosotras, las y los viceprefectos, son de acuerdo a lo que nos disponga el ejecutivo, el prefecto o la prefecta. Entonces, como en el COTAD, artículo 52 manifiesta eso, los ejecutivos, los prefectos se basan en esto, que ellos son los que tienen que determinar nuestras funciones. Soy ejemplo de esto, que más de un año no he tenido ni una sola función, ni una sola delegación, siendo la segunda autoridad dentro del Consejo Provincial. Se me ha quitado el vehículo, tuve un mes el vehículo, solo un mes. De ahí no tengo vehículo de más de un año también. Mi provincia, que es la provincia de Pastaza, es la más extensa en el Ecuador, la más extensa. Y yo no soy solo viceprefecta, sino también soy consejera. Y como consejera provincial tengo que legislar y fiscalizar.
Al realizar mi fiscalización tengo que irme a sitios muy alejados de Puyo, prácticamente, que es la capital de la provincia. Y tengo que utilizar más de un año mi vehículo. He cambiado llantas, la gasolina, el alimento y todo lo demás. Han sido vulnerados mis derechos como autoridad. Les recuerdo que yo también fui electa por votación popular. Y por votación popular debería ser partícipe de todas las tomas de decisiones dentro de lo que está pasando en el Consejo Provincial o en la Prefectura. No se me llama a ni una sola reunión o sesión con los directores departamentales. La única sesión a la que yo asisto es a la sesión de consejo, que ya es obligación de ellos tener que participarme en la carpeta para analizarla con 48 horas de anticipación y analizar los temas que se van a tratar. Cuando pido documentación o que se me dé algún informe, tanto financiero, de desarrollo sustentable, me dan un documento donde dice, diríjase al señor prefecto, no puedo darle ningún tipo de información. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Como consejera no puedo legislar, no puedo fiscalizar y todos nuestros derechos luchamos. Estaba escuchándole a Carlita también como intervenía. Para nosotros las mujeres es muy difícil tener que participar como candidatas. Es muy duro, porque nosotras nos sometemos al esfuerzo, nos sometemos a nuestro negocio, a tener que abandonar nuestros negocios para estar en campaña, a tener que abandonar prácticamente este mensaje a todas las mujeres, a decir que vamos a luchar por el derecho de las mujeres. Y cuando nosotros ganamos, simplemente por no ser partícipes de algún tema en la que nosotros, nuestra conciencia nos da que no tengo que aprobar, simplemente se nos excluye. Esas son unas de las cosas que pasamos, yo creo que la mayoría de viceprefectos. No escucho, Janet. Perdón, cerré mi audio. Sí, te estaba preguntando que qué fue lo que te llevó o lo que ha llevado a las viceprefectas, porque entiendo que a tú presentarte como una representante de las 17 viceprefectas en este país, no es tuyo el único caso, sino que hay 17 viceprefectas en el Ecuador que están viviendo el mismo infierno de discriminación y de relegación de funciones que han adquirido por votación popular y a las que tienen derecho, pero pues que por este artículo que tú mencionaste, pues les delegan a hacer nada, que es en resumen lo que tú has dicho. ¿Cuál es la lectura que le das? ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué terminan las viceprefectas siendo relegadas? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, vamos de principio, aquí es la delegación del primer prefecto en nuestras funciones, entonces no va más para allá. Pero cuando nosotros queremos incluir al resto de personas como por ejemplo, Contraloría, explicar lo que está pasando, y si ellos se mantienen en los niveles de que, ya, ok, simplemente vamos a darle un oficio donde usted me está informando lo que está sucediendo, y cuando tengamos que hacer auditoría vamos a tomar en cuenta lo que le han estado haciendo. O sea, van a acabar los 4 años para que le hagan una auditoría al prefecto y de ahí sí se den cuenta lo que está pasando. Y de igual manera todas nuestras compañeras, las viceprefectas. Habrán unas que sí lo comenten, habrán otras que no, porque tomen en cuenta de la situación de la violencia. No es solo violencia política, es violencia psicológica que pasamos cada una de nosotras al excluirnos de la toma de decisiones. Habrá compañeras que no, los departamentales, tienen el poder del prefecto y simplemente no dan información o no se le incluye a la viceprefecta en ninguna de las situaciones en las que se lleva dentro del Consejo Provincial. Ha habido compañeras viceprefectas, tenemos una compañera que falleció, Delia Caguana, de Riobamba, de Chimborazo. Esta compañera pasaba también mucha violencia. No solo era violencia física, violencia política. Entonces nosotras ahorita queremos luchar por esos derechos, pero vuelvo, insisto, Janet, me parece que aquí es la reforma del COTAD y la que quisiera es la ética, la situación moral de cada uno de los señores prefectos. Si sabemos que el COTAD habla que ellos tienen el derecho y el deber de darnos a nosotros funciones, es mi moral, ¿no? Es mi situación de ética de decir, ok, ella participó conmigo, trabajó conmigo y necesitamos delegar algún tipo de responsabilidad o función.
realmente pues muy crítica la situación que va mucho más allá ya de poder acceder a ese puesto de elección popular, de tener un presupuesto, de tener un cargo, de tener una oficina y pues miren en lo que se está. Pero quisiera darle paso al ministro Isch, que sé que se tiene que retirar para atender otras responsabilidades. Ministro, usted ha escuchado pues dos versiones de dos mujeres, una pues de otro país, de El Salvador concretamente, y a Cumandá, que está describiendo una situación actual, una situación en donde hay 17 viceprefectas que quieren trabajar por este país, pero simplemente se les impide, no se les permite, violando absolutamente todos sus derechos y las leyes. Ministro, ¿está con nosotros? Vamos a ver, me parece que se desconectó el ministro. No lo veo. Pero bueno, Carmen Aida, cuéntame, y no sé si en tu país ocurre también esto, es decir, que hay ya mujeres que logran acceder venciendo todas las dificultades que implica el hacer una campaña electoral y llegar a un puesto de elección popular y ya estando allí, pues se les impide ejercer sus funciones. ¿Has escuchado este caso es particular del Ecuador o tal vez es también tan común como la violencia política de género? Bueno, primero mi sororidad con lo que están viviendo, lo que comentó Cumandá. O sea, realmente nosotros no tenemos la figura de las prefecturas y por lo tanto no puedo hacer la similitud con ese nivel de relegación que tú señalabas, Janet. Lo que sí puedo decir para el caso de El Salvador y escuchando el caso de Ecuador, que entiendo yo que el siguiente panel se enfoca en el tema del marco jurídico para la violencia, para la no violencia contra la mujer. Quizás mi comentario es que no basta con tener un marco jurídico amigable. Es decir, necesitamos también herramientas complementarias para que las mujeres, habiendo las herramientas legales, se animen a denunciar. Y les pongo un ejemplo. Aquí en El Salvador hay leyes que protegen a la mujer. Yo en su momento no me atreví a denunciar, porque por un lado uno considera si uno va a hacer pasar a su familia por todo ese proceso legal que es muy público, que es expuesto, y segundo, porque las mujeres tenemos también ese temor de revictimización, es decir, si yo quisiera denunciar ahorita tengo que volver a vivir todo lo que pasé, y uno lo considera. Nosotros hace poco tuvimos el caso de una candidata a diputada que denunció a una de las figuras más nefastas de este país, que es una de las figuras que ha promovido mucho el odio contra la mujer. Y fue un paso importante para la salvadoreña. Que lo hiciera uno, la hizo por todas las que no lo habíamos hecho antes. Y yo traté y otras mujeres de apoyarla a ella, como decía Cumandá, quizás psicológicamente, moralmente, con acompañamiento, el apoyo a otras mujeres, porque puede estar la ley, pero si no, las mujeres no nos atrevemos a denunciar porque vemos barreras, no vamos a poder avanzar. Perfecto. Quisiera simplemente invitar a Maite Benítez, si puedes prender tu cámara, Maite, para que nos puedas hacer un comentario desde tu conocimiento de la ley, porque mi planteamiento aquí es que yo no sé si esto sea cuestión de leyes, Maite, porque leyes las tenemos. Yo estaba revisando y tenemos aquí en el Ecuador una ley aprobada en el 2018 supuestamente de Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Es decir, teóricamente ahí está todo nuestro marco que nos debería proteger y que debería impedir que tantas mujeres sean violentadas de tantas formas distintas y que tantas mujeres mueran cada año. Pero lamentablemente la violencia va mucho más allá de las leyes. Es mi punto de vista. ¿Qué crees tú, Maite, y pues para poder cerrar este panel con esta idea de qué es lo que debemos hacer, hacia dónde debemos ir para poder seguir fortaleciéndonos más frente a, en este caso, a la violencia política de género? Lamentablemente existe cierto marco legal, un marco legal básico, un marco legal que ya ha considerado a la violencia política como un tipo de violencia de género. Está claramente establecida. Las sanciones tal vez son muy leves, y esto también es importante considerar, pero vale la pena recordar que ya a inicios del siglo pasado existió una mujer sin ley, que no tenía una ley para ampararse a fin de ejercer su derecho a ser ciudadana. Estoy hablando de Matilde Hidalgo de Prócer, la primera mujer en Latinoamérica en ejercer su derecho al voto.
no necesitó de ley para buscar y ejercer su derecho de ser ciudadana y por tanto partícipe de la vida política del país. Posteriormente, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, también fueron mujeres lideresas indígenas que no tenían educación, inclusive, pero que crearon un organismo especializado para los indios, para que sean educados. Y crearon las primeras escuelas para indígenas, en los cuales se instruya también en el idioma quichua. Esto es importante, es la educación, es la motivación y el empoderamiento de una mujer que aún sin ley puede exigir sus derechos. Y, sin embargo, un marco legal apropiado, propicio, siempre va a ser un buen escudo para limitar los abusos, los acosos, la violencia de género. ¿En cuánto influye, y esta es una pregunta para las tres, para ver si me pueden dar un concepto no muy largo, por favor, para poder cerrar el panel, que ya está listo el siguiente, pero ¿en cuánto influye que la sororidad deje de ser una hermosa palabra, sino que empecemos realmente a vivir, a ejercer esos efectos de esa sororidad? Carmen Aida lo dijo hace un momento, que algo como se ha sentido más respaldada y como otras mujeres que hoy están en campaña política o están en la política se están sintiendo más respaldadas, es haciendo una cadena de mujeres, es haciendo comunidad de mujeres, que podamos defendernos en las redes sociales cuando somos atacadas hacia esa parte que no tiene nada que ver con la política, como el prestigio, como la honra, como el pasado de una mujer, como el físico de una mujer, o que podamos, por ejemplo, en este momento hacer algo para que Cumandá y otras 17 viceprefectas, independientemente de cuál sea su línea política, cuál sea su pensamiento, su orientación política que tienen derecho a tener, puedan ejercer su cargo tal y como el mandante lo decidió, es decir, como los votantes decidieron al poner a esas mujeres en esas viceprefecturas, o al apoyar a ese binomio para que pueda trabajar en conjunto en esa prefectura, en ese gobierno local. Empiezo contigo, Maite. Bueno, es necesario crear redes de mujeres, y algo fundamental también es la educación. La educación es un tema fundamental para empoderarnos. Nótese que Matilde Hidalgo de Procel, por ejemplo, fue la primera bachiller y la primera mujer médico del país. Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, ¿qué es lo que hicieron? Crear escuelas para educarse. A través de las escuelas también se pueden crear redes de apoyo. Y la sororidad es muy importante, porque somos nosotros quienes conocemos lo que vivimos a diario. La práctica diaria de discriminación, de acoso, de violencia, la vivimos, y por tanto podemos denunciarla en conjunto y ser solidarias con las demás personas, con las demás mujeres que están pasando por lo mismo. ¿Qué es importante aquí? No quedar a pesar inclusive de las amenazas, de los atentados contra la vida que pueden haber. No quedar. Tenemos el caso muy especial de Juana Quispe en Bolivia, quien fue promotora de la primera ley en Latinoamérica específica contra la violencia de género, violencia política en género. Juana ya no está, fue asesinada. En el 2012 fue asesinada y las causas de su muerte todavía no son esclarecidas. Pero no tuvo miedo, y creo que ese es un ejemplo de valentía, actuar acompañando, apoyando a las mujeres, a todas aquellas personas que sufran discriminación, acoso o violencia. Perdón, Cumandá, gracias, Maite. Cumandá, ¿qué nos podrías decir tú de la manera más corta posible? ¿Qué podríamos hacer para ayudarte? ¿Qué podríamos hacer las mujeres en el Ecuador, desde el periodismo, desde las organizaciones sociales, desde la política, desde los distintos grupos políticos, desde las empresas? ¿Qué podemos hacer para poder apoyar a las 17 viceprefectas que creo que se han juntado para visibilizar su situación? Habría que ver cuántas alcaldesas, que son pocas, tampoco pueden ejercer su trabajo solamente por no tener el apoyo que se necesita por el hecho de ser
mujeres u otras concejales o otras funcionarias públicas. Pero en este caso, ustedes, tú que valientemente has visibilizado esta situación, ¿qué podemos hacer para que ustedes puedan ejercer su cargo como se merece? Sí, Janet, gracias. Ya no estamos felicita también por haber participado con nosotros las viceprefectas de Mujeres Sin Límites. Nosotras necesitamos del apoyo de todas ustedes, en especial de las mujeres, Janet, en los medios de comunicación, que exista la sororidad con todas nosotras. Nosotras las viceprefectas estamos trabajando con el networking, que es a nivel de viceprefectas, estamos colaborándonos, teniendo una red de mujeres autoridades para poder también velar por nuestros derechos, nuestras obligaciones. Otra cosa también, en cada provincia nosotros estamos formando esta red de mujeres valientes, empoderadas. Ya no queremos hablar solo de mujeres que están denigradas, de la violencia de mujeres, no. En mi provincia estoy en la retina de cada mujer, pero dando otra imagen, ya no como víctima, sino como una mujer sobreviviente, porque sobreviví al quedarme como viceprefecta pese a que no tengo funciones, al ser una mujer resiliente y continuar también como viceprefecta. Entonces todas nosotras las viceprefectas estamos dando el derecho a todas las mujeres para que se animen, hemos sido partícipes también, de ejemplo, para que se animen a ser candidatas, y tenemos que continuar la lucha, aunque no logremos nosotros en esta administración, pero sí para que quede ejemplo para el resto, para las siguientes generaciones, que nuestros derechos son innegociables, que nuestros derechos son irrenunciables. Así que Janet está invitada a usted y todos los autoridades. Yo te tomo la palabra y vas a ver, terminado este foro te llamo porque ya tengo una idea, así que te llamo enseguida, Cumandá. Pero quisiera cerrar esto con nuestra invitada internacional, Carmen Aida Lazo, para que nos puedas, desde tu visión, proponer una solución para que no solamente hagamos esta red, esta necesidad de unirnos no solamente a nivel nacional, necesitamos hacerlo a nivel internacional. Así es como lo hacen los políticos hombres, contra los que no tengo absolutamente nada, por cierto, pero esas actitudes creo que hay que enfrentarlas, hay que derrotarlas, hay que enseñarles a hacer política de otra manera cuando se trata de debatir o de pues enfrentar a una mujer en las urnas. Carmen Aida. Sí, bueno, totalmente de acuerdo contigo, Janet, con lo que dijo Cumandá, Maite. Vaya, primero, la sororidad no solo es necesaria, es posible. Es posible, y yo digo, Janet, tú tienes un rol muy importante. De lo poco ahorita que hemos estado en este momento, puedo notar el rol que tú como vocera, con los medios de comunicación, puedes tener. Y te lo digo porque, de mi experiencia, los ataques que a mí más me dolieron fueron los cuando vinieron de mujeres. Y a veces desde los medios se quiere idealizar un candidato o se le tacha porque hay una discrepancia en una posición, los temas típicos, aborto, etcétera, y decirle a todas, no hay candidata perfecta, pero las mujeres tenemos que enfocarnos en lo que nos une, y lo que nos une es más fuerte, ¿verdad? Ese sentimiento de sororidad, los principios con los que trabajamos, no idealizar a las candidatas, dejar más allá las diferencias ideológicas, y de verdad marca una diferencia completa en la mujer que entra en política, si la rodea de sororidad, que si no lo hace. Entonces yo las animo, creo que van por buen camino, tener estos espacios, alzar siempre la voz, tenerlo frecuente, no pensar que las soluciones son únicas, que una ley es un conjunto de acciones muy bien hechas, y definitivamente remarco el rol de los medios de comunicación en visibilizar estos temas que para los hombres no son evidentes. Perfecto, muchísimas gracias a todas y a todos los que están presentes también. Muchísimas gracias por participar en este panel, por poner este tema en esta importantísima cumbre internacional de mujeres, y pues simplemente que sea un compromiso de todas el empezar, que no quede solo en palabras, sino el hacer una realidad de esta red de la que país. Muchísimas gracias a todas, y quédense por favor para el siguiente panel, que también está muy interesante. Chao, chao.